Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a presentar cómo hacer una animación 3D con la música, con los efectos de música, que sería este. Algo así, los efectos de cámara lo harán ustedes y empecemos. Primeramente hay que configurar nuestro proyecto, pantalla, ahí como ustedes quieran, lo pondré en 1280 para que no tarde mucho en renderizar así los previos. Después agregamos un cubo, el tamaño sería 40 X, altura unos 400 y Z unos 10. Bueno, nos alejamos y vemos cómo quedó. 10 dije. Ahí está. Ahora podemos ver esto. Ahora agregamos un canto. Ya quitamos un poco a 2 centímetros o 3, como ustedes quieran, para que tenga esto de aquí. ¿Cómo se llama? Este bordecito. Ahí está. Ahora vamos a MoGraph, sí, clonador. Hacemos al cubo hijo de clonador. El clonador lo, a ver, permítanme. El clonador lo acomodamos por sí, paso. Después ajustar el clonador sí, instantáneos render no. Déjenme con un poco. Se me pasó. Radial no. Aquí objeto, no, si era fuerza radial. Y aumentamos y había una zona, a ver, espérame, donde, a ver, bueno, pues no me acordaba, a ver, sí, no me acordaba que era de, vamos aquí otra vez objetos, esto lo dejamos intacto, perdonen, aquí círculo, coordenadas, no, ¿dónde está? Aquí objeto, aquí XZ para que quede así, va a ser nuestro círculo de aquí, este círculo. Ahora lo expandimos, a ver, así, un poco, unos 500%, ahí está. Ahora el círculo vamos a agregar efecto, spline. Ahora clonador, efecto, spline, efecto, bandera, fade, círculo. Pues creo que me está fallando. A ver, spline, círculo. Pues se me está pasando, me estoy estando. Esto no va aquí, perdón. Clonador, aquí tampoco, en los efectos ya está borrado, ok. Era así, MoGraph. ¿Dónde está? Así, efectos, joder, efectos y spline aquí. Hacemos hijo para no confundirnos. Ahora spline, fade y podemos seleccionar aquí y círculo. Ahí está, ahora sí. Al clonador le agregamos el efecto, la spline y no sé qué esté pasando. Fade, círculo, spline, círculo. Ahí está. Como podemos ver, tenemos aquí esto medio caído. Para eso vamos a necesitar el clonador, coordenadas, objeto, más, pero ¿dónde era? Por punta, por paso, aleatorio, a ver, lineal. Ahora creo que habría que girar el del medio, no me acuerdo muy bien, no, control Z, perdón. Pues creo que ya he visto cuál es el problema. Era esto, clonador en el spline, círculo. Tenemos que quitar este, creo yo. Suprimimos, control Z, spline, limpiar. Ahora sí. Ahora simplemente giramos nuestro clonador aquí. En teoría debe decir 90 grados. Aquí lo ponemos exacto, 90 grados. Ahí está. Ahora vendría siendo nuestro efecto deseado, que sería el de sonido. Ahora sí, MoGraph, efectos, sonido. ¿Dónde está?
aquí lo ponemos aquí abajo, un poco de orden. Aquí al clonador le agregamos el efecto de sonido. Ahora el sonido lo abrimos, vamos abajo, no, perdón, a la derecha, buscamos el archivo. De caso lo tengo aquí, es el archivo de Kevin. Aquí está Kevin, resulta así. Si no se les reproduce, pueden ser dos cosas. No se escucha, ok, seleccionamos otra vez el archivo, sí, y ahora se escucha, y en teoría se debe mover. Para eso necesitamos extender las imágenes por segundo, ya que cada segundo dura 30 fps. Entonces tendrá que ser unas 4000. Lo expandimos, ponemos play y podemos ver que ahora todo se mueve, pero queremos que todo se mueva conforme a la frecuencia. Ok, ahora era en modo aplicado, paso, y veremos que ya todo se mueve diferente. Aquí sería lo de, vamos a ver que acá aparece, intentamos avanzar. Aquí podemos recortar el audio, bueno, más bien recortar la gráfica. Ahorita veremos por qué lo necesitamos. Vamos, pausa, subimos, fuerza. Bueno, ahorita no. En parámetros es recomendable ponerlo en escala, porque si lo ponemos en posición de Y va a ir subiendo y bajando, pero puede que a la hora de, por ejemplo, hacer esto, el suelo, que es lo que vamos a necesitar, si le ponemos que Y valga más, donde está sonido, que Y se eleve a 100, por ejemplo 200, veremos que puede que se nos oculte, y lo que queremos es que no se bajen ni se suban, simplemente que crezcan. O sea que quitamos y ponemos la escala 2, ponemos play, y veremos que ahora todos crecen y se ven mucho mejor. A ver, pausa. Así, ahora nos vamos a efecto y a los colores. Aquí tenemos los colores. El de la izquierda sería lo más grave, ponemos por ejemplo rojo por ahí, y ahora el de esta derecha pondremos azul, un toquecito por ahí, no muy feo la transición, así que pondremos verde, así se ve un poco mejor. Play. Sí, en mostrar sombreado rápido para poder ver las líneas, y si no tiene textura significa que necesitamos ir a parámetros, modo de color, lo ponemos a activar y podremos ver esto. Pero como verán aquí se nota naranja y en teoría debería empezar con verde lo más agudo, así que por esto movemos y podemos ver que se va a ir moviendo las líneas. Lo ponemos a la mitad, que este color quede aquí en estos de aquí. A ver, otra vez sonido, así que lo ponemos un poquito más. ¿Ven? Ay, no, me pasé. Ahí está. Y ahora ponemos play y veremos que ya se mueve mejor. Ahora ponemos esto, como podrán ver también es el recorte, lo podemos haber utilizado en vez de quitar este de acá, pero como queremos los colores que se vieran un poco parejos, entonces así lo dejamos. La compresión sería un poquito más de fuerza en la animación. Sí, por ejemplo tiene un límite, ponemos play y ya no se moverá. Para eso quitamos el de restringir salida y ¡pum! Pero no, obviamente no queremos tanto, así que ponemos esto así. Yo le digo por el grave, porque si le restringo la salida no se va a mover mucho. Ahí como que choca, quitamos la salida, se eleva un poco más, no lo podemos notar muy bien, pero se eleva un poco más. Aquí también lo vemos el gráfico de frecuencia, por ejemplo, le vamos, ponemos el límite y veremos que ya se corta. La gráfica sería esto de aquí, y lo agudo sería esto de acá. Entonces quitamos la salida y nos fijamos, no queremos que sea tan brusco así de pequeño, ¿cómo se llama? Que sea así gigante, pequeño. Por eso es que le pondremos que sea algo así. Y también en teoría aquí podemos agregar uno con C, creo.
Ahí está. Este de aquí, vemos, da un bajón. Para este presiona control y clic. No me acordaba y lo he adivinado. Por ejemplo, esto está bien aquí. A ver, vamos a quitarlos. Ok, ponemos uno aquí y ponemos otro aquí, que sería para estos, para que se emparejen más o menos. Y ponemos acá otro, pero que se eleve. Para esto bajamos este. No, si estamos bien así. Lo bajamos este un poco más, algo así, y podremos ver esto. Esto lo vemos. Ahí está. Y queda algo un poco así. Ahí está. Ahora vendría siendo lo de las texturas. Ya tenemos todo, ya tenemos la animación, ya tenemos el efecto de sonido, lo que queríamos. Ahora vendría siendo lo de la animación y las texturas. Pondremos una textura con un color un poco más intenso, a 255 todos los colores, o sea, más blanco. Le agregamos un poco de luminosidad, ya que esta será la textura del cielo y la del suelo, un poco, y reflexión, no tanto, algo así, un poco brilloso, necesitamos que ilumine. A ver, 10%, no sé por qué estoy escuchando eso, pero bueno, ahí está, lo ponemos al suelo. Ahora creo crear cielo, no, ambiente, cielo. Ya tenemos ahora un cielo. Ahora arrastramos la capa que creamos al cielo y renderizamos y tenemos esto. Ahora lo queremos más realista. Ven, necesitamos un poquito, emparejarlo un poco más. Aquí ponemos otra vez a clonador, no, pero en sonido, y movemos el color un poco más hacia la izquierda, perdón, hacia la derecha. Hacemos un render, un previo, y ahí está, tenemos esto. Ahora queremos unas texturas un poco más realistas. Dependiendo de su procesador va a tardar la animación. Ponemos, por ejemplo, una iluminación global, que es lo que me gusta. Por defecto, si está bien. Este tarda mucho, ya que necesita bastante memoria, bastante caché del procesador. Y el de oclusión ambiental, este le da unas texturas más realistas. Hacemos un previo render, va a tardar un poco. Y como verán, se ve muchísimo más realista. Vamos a bajar el brillo de estos. Bueno, simplemente dando doble clic aquí. Vamos a bajar un poco la luminosidad a un 2%. La reflexión la bajamos a un 5%. Ok, entonces sí, a ver. Bajamos un poco el brillo de este. Un 1%. Hacemos un previo. Y vemos que ya está un poco más oscuro, entonces agregamos una luz, le elevamos. Ahora agregamos una matriz para que, ahorita verán por qué, objetos. Hacemos la luz hijo de la matriz, lo levantamos un poco, aunque convenía, no luz, no, mejor de área, lo hacemos hijo. Ahora verán que tiene un mejor así, algo así. Ahora le agregamos que en la luz esté un poco, un 40%, ya que es mucha iluminación. En sombra le ponemos mapa de sombra suave. Hacemos ese sonido, hacemos un render. Y podremos ver esto. Y para que quede un poquito más realista, que se vean las sombras, quitamos la reflexión, la luminosidad la quitamos, el color lo bajamos un poco, creo que estaba bien. Vamos a eliminar esta capa. Para los que lo quieran blanco ya vieron cómo, pero nosotros lo queremos algo así. Luminosidad y reflexión 10%, luminosidad también 10%, aunque el color aumentémoslo un poquito, 220, ahí sí, 20, ahora sí. Agregamos la capa a la eliminamos las anteriores capas.
a este y a Blender. Ahora debería haber más sombras. Y aquí ven otra más sombras. Ella ahora es de hacer su animación así. Para eso lo vamos a tener que guardar. Por ejemplo, le damos aquí en guardar, le ponemos que AVI y seleccionamos nuestra ubicación donde que deseamos guardar el archivo, la animación ya completa. El audio no va a estar incluido, eso es lo malo. Van a tener que ustedes agregársela en algún editor de videos como Sony Vegas, Camtasia o algo por el estilo. Lo bueno es que si hicieron bien su proyecto, lo renderizaron a 30 fps, es recomendable 30. Aquí también todos los fotogramas. Busquen el final de su canción. Por ejemplo, la mía creo que es hasta 4600. Expandimos. ¿Ven? Y yo terminaría en 4600 y a 30 fps. Y Camtasia creo que te detecta las imágenes por segundo. Lo bueno, simplemente pones tu video, tu canción abajo justo, o sea, justo debería quedar justa la canción, aunque el final, perdón, aunque mientras que el video y la canción estén en el mismo inicio de tiempo, todo va a estar bien. Ya lo he practicado y en realidad con Camtasia rendericé esto, nomás que la resolución fue baja, ya que podía tardar hasta 12 horas si le agregaba este efecto de aquí, sí, no, perdón, la iluminación global. Es que este es un buen efecto, pero te consume muchísimo de tu computadora. Ahí tienen. Y no sé qué acaba de pasar. No, pues ya me acordé. Es que en el final nací todo ahora oscuro. Entonces lo ponemos aquí. Quitamos este. Enter. Ya viendo que por ejemplo su animación les va a tener que quedar así, tendrán que hacer esto. Obviamente solamente con la oclusión ambiental le ponemos que en la luz, donde le dejamos aquí la matriz luz, le aumentamos un poco a tope y mucho, bajamos y ahí nos queda más o menos. Solamente habría que oscurecer las texturas de aquí de sonido. Bajamos y las bajamos un poco. Render. Y ok. Bueno, es que la verdad con este efecto, iluminación global, render, por ejemplo, esta animación de aquí me tardó 6 horas, y eso es recomendable que no muevan nada, no toquen nada en la computadora, ya que yo lo hice y tuve uno que otro problema con, por ejemplo, la animación se dividía en 4. Lo bueno es que era uno que otro segundo, unos 3 segundos, pero de todos modos era muy tardado. Fueron 6 horas y con un buen procesador, nada de bromas. Y bueno, ya nomás guardan donde quieran y simplemente vamos le damos clic, o tengo que seleccionar donde guardar. Aquí ponemos 1, así, 1, save, es mi ejemplo, no sé cómo ustedes quieren, y vender. Y ya aquí les empezaré a crear las imágenes. Todo depende de su procesador. Por ejemplo, este es un FX de 8 núcleos de 3.5 Hz y están viendo cuánto está tardando. Ustedes dirán, es muy poco una imagen, sí, pero a la hora de renderizar 4601 imágenes, hagan las cuentas, 30 segundos o 25, ahí está. Bueno, 24 por 4601, se van a asustar. Cancelo y tendrán algo parecido a esto, ya que si lo quieren más grueso y el rectángulo en medio, pues simplemente agregamos un cubo. Eso no me está tratando, un cubo, tamaño de Z le ponemos que unos 400 y lo expandimos a escala, no tanto, bajamos y podremos ver esto. Y aquí lo tenemos. Yo le agregué la
la textura que tiene aquí de cromo, las que te da Cinema 4D por default, que vienen preestablecido. Prime, Misc, no, perdón, Misc no. Humans creo no. El material es así, ahora sí, Misc y Chromium o Cromo, bueno, Cromo. Pues el Chrome 1 agregamos y los colores los queríamos un poco más fuertes. Para esto lo voy a acomodar otra vez, un poquito más intensos. La iluminación la disminuimos por la oclusión ambiental, y la iluminación global la tenemos que disminuir otra vez a un 46. Render. Y podremos ver esto, ya queda muy chulo. Ahora si quieren agregan su, ¿dónde era? Mograph, texto, subimos. Me está hartando el sonido. Vamos aquí a las diferentes ventanas, otra vez el texto, lo elevamos, lo ponemos a, ¿cómo era? En centro para que esté así en el eje, creo que X 0. Le damos un giro de 90 grados, creo que es este, sí. Ahora un giro, creo que aquí también es 90, no, aquí sería 180 grados. ¿Qué estoy diciendo? 90 grados, ¿qué hace? En teoría nomás sería de ser esto. Oh, menos 90, cierto, menos 90. Ahí está. Y editamos nuestro texto, otra vez texto. Le ponemos, por ejemplo, este es de Team X por Kowalski Experto. Así, Kowalski o Tutoriales Experto. Le agregamos también una textura y ustedes se crean una, por ejemplo, rápidamente. Color, un tono rojizo, me gusta el rojo. Un poco de reflexión, un poco dije, algo por ahí. Y se le agregamos al objeto y se le agregamos al texto. Render. Y verán, destacaron también nuestras sombras de aquí. ¿Cómo se llama? El caché se encarga de las sombras. Y tenemos esto. Si no queremos que esté todo así elevado, nos fijamos aquí y veremos que está un poco elevado. Lo cambiamos aquí a mover y lo bajamos un poco. Control Z, que no me gusta. Aquí. Algo así, que quede pegado. Lo podemos expandirlo un poco, no tanto, y con eso. Y ya, por ejemplo, si tienen más fuentes aquí, todas las fuentes que tengan instaladas en su PC, creo que todas puedes utilizar. Por ejemplo, podría utilizar hasta de Minecraft y render. Como podremos ver, carga las sombras y tenemos esto, lo cual ya es una belleza. Ya por ejemplo hacen su animación, hacen sus efectos de cámara con objetivo, le agregan su objetivo, que sería, les recomiendo que sea el rectángulo o sí, el rectángulo o el círculo. ¿Dónde está el círculo? Que lo dejé en spline círculo. Esta, y en teoría me muevo, no, perdón, necesito fijar la cámara. Me muevo y debería estar fijando el círculo. Pues, no, que esta me tengo que alejar y no, esa no era. Que lo tengo en escala. La movemos y como podremos ver está fijando al círculo. Pasamos a esta visión, fijar este y podemos mover la cámara y ya, ahí está. Vamos a hacer esto, grabamos nuestros movimientos, coordenadas, grabamos todos nuestros movimientos de aquí. Bueno, ahí ustedes le hacen todos los movimientos. Aquí, que se mueva hasta acá. Y ahora que se mueva a acá. ¿Por qué no? Y así. Todos los grabamos, es recomendable. Ahora podemos ver que si ponemos play. Espérenme que esto me está matando. No sé si lo escuchan ustedes fuerte, pero ahí me está matando. ¿Dónde está? Creo que es este.
pues sí. Ah, no, pues no. Ah, aquí estás. Y como podremos ver, la cámara se mueve. Ya ahí ustedes le agregan sus efectos, calculan el sonido y hacen su video. Bueno, pues eso ha sido todo. Les dejaré el descargable del Cinema 4D. En teoría no les debe faltar ninguna textura. Vendrá con la carpeta de texturas. O sea, todo esto excepto la canción. Ahí ustedes le agregan, simplemente se van a sonido. Les va a decir a la hora de abrirlo que falta un archivo. Pues simplemente buscan aquí y agregan su... tiene que ser específicamente WAV. Eso es lo que tiene que ser. Nada de otros archivos con MP3 ni eso, no. WAV. Ya he probado con MP3 y eso y no. Necesita ser WAV ya que tiene más calidad de audio. Y bueno, simplemente agregan su WAV y ya eso es todo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por verlo. Suscríbanse y adiós.